Hermanos y hermanas, esta noche voy a revelarles el verdadero significado de la Navidad. Y les advierto, a lo que voy a compartir con ustedes, va a cambiar completamente la forma en que celebran esta época del año. Porque la Navidad no es lo que el mundo les ha vendido. No es sobre regalos bajo un árbol. No es sobre cenas familiares. No es sobre luces y decoraciones. La Navidad es sobre el regalo más grande, más costoso, más increíble que jamás se haya dado en toda la historia del universo. Y ese regalo tiene un nombre en Jesús. Antes de continuar, les pido que compartan este mensaje ahora mismo. Suscríbanse a este canal y activen la campanita, porque lo que van a escuchar esta noche puede transformar no solo su Navidad, sino su vida entera y su eternidad. Ahora, quiero que se transporten conmigo a un momento específico en la historia. No vamos a Belén todavía. Vamos mucho más atrás. Vamos a la eternidad pasada, antes de que existiera el tiempo, antes de que hubiera universo, antes de que hubiera ángeles, o estrellas, o planetas. Vamos al lugar donde Dios existe en su gloria plena, sin límites, sin restricciones, en perfección absoluta. Imaginen, si pueden, lo que significa ser Dios omnipotente, todo el poder del universo en sus manos. Omnisciente, conociendo absolutamente todo, cada pensamiento, cada átomo, cada posibilidad. Omnipresente, estando en todo lugar al mismo tiempo, llenando el universo entero con su presencia. A Dios no necesita nada, no le falta nada, no desea nada, porque ya lo tiene todo. Es completamente autosuficiente, completamente satisfecho en sí mismo. La Trinidad en Padre, Hijo y Espíritu Santo, en perfecta comunión, perfecto amor, perfecta armonía, desde antes de la fundación del mundo. Y desde ese lugar de perfección absoluta, Dios mira hacia el futuro y ve algo. Ve a la humanidad, ve a Adán y Eva en el jardín, ve la caída, ve el pecado entrando en su creación perfecta. Ve a sus hijos, creados a su imagen, alejándose de él, ve, generación tras generación, sumergida en pecado, esclavitud, muerte, separación. Y en ese momento, hermanos, sucede algo que los ángeles no podían comprender. Dios toma una decisión tan radical, tan impensable, tan contraria a toda lógica, que incluso los serafines deben haberse quedado en silencio absoluto cuando la escucharon. Dios decide hacerse hombre. El apóstol Pablo, escribiendo a los Filipenses, capítulo 2, versículos 6 al 8, nos da la descripción más impactante de lo que esto significa. Y quiero que escuchen cada palabra con atención, porque aquí está el corazón del regalo de Navidad, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz dejen, que eso penetre profundamente. Siendo en forma de Dios. Jesús no era un hombre que se volvió Dios, era Dios que se volvió hombre. El Evangelio de Juan lo dice aún más claramente, en el capítulo 1, versículo 1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Jesús es Dios en punto, no un Dios menor, no un ángel poderoso, no un profeta especial. Dios en toda su plenitud, en toda su gloria, en toda su deidad. Y ese Dios, ese ser todopoderoso, ese creador del universo, tomó una decisión que cambiaría todo. No estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Jesús no se aferró a sus privilegios divinos. No dijo, yo soy Dios, me quedo aquí en el cielo donde todo es perfecto, donde soy adorado constantemente, donde no hay dolor ni limitaciones. No eligió soltar eso, eligió dejar el trono por un pesebre. Se despojó a sí mismo. Esa palabra en griego es kenosis, vaciamiento. Jesús se vació de sus privilegios divinos. No dejó de ser Dios, eso es imposible, pero eligió no usar sus atributos divinos para su propio beneficio durante su tiempo en la tierra. Imaginen lo que esto significa, hermanos. El Dios que es omnipresente, que está en todo lugar al mismo tiempo, se limitó a un cuerpo humano, en un lugar específico. El Dios que es omnisciente, que sabe absolutamente todo, se limitó a aprender como aprende un niño humano. Lucas 2:52 dice que Jesús crecía en sabiduría y en estatura en Dios aprendiendo. Dios creciendo. ¿Pueden comprenderlo? El Dios que es omnipotente, que tiene todo el poder, se volvió un bebé indefenso, que no podía alimentarse a sí mismo, que no podía caminar, que dependía completamente de una madre adolescente
para sobrevivir. Y aquí viene algo que necesitan entender con cada fibra de su ser. Todo esto comenzó no en un palacio, no en una ceremonia grandiosa, no con la pompa y circunstancia que esperaríamos para la entrada de Dios al mundo. Comenzó de la manera más humilde, más pequeña, más vulnerable posible. Comenzó como un embrión. María, una adolescente de probablemente 14 años, virgen, comprometida con José, recibe la visita del ángel Gabriel, y el ángel le dice palabras que deben haber sido aterrorizantes y maravillosas al mismo tiempo. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y en ese momento, por el poder del Espíritu Santo, sin intervención humana, sin relación sexual, milagrisament, sobrenaturalment, Dios, el Hijo se encarnó en el vientre de María, en el Creador del universo, se hizo un cigoto, en una sola célula, y luego 2 y luego 4, y luego 8 en Dios, en forma de embrión. Dios desarrollándose en un útero, Dios pasando por cada etapa del desarrollo humano. Piensen en la humillación voluntaria de esto. El que hizo el universo con una palabra, ahora no puede ni respirar por sí mismo, dependiendo completamente del oxígeno que le llega a través del cordón umbilical de su madre. Durante 9 meses, María llevó a Dios en su vientre. Cuando ella caminaba, Dios se movía con ella. Cuando ella comía, Dios recibía nutrientes de esa comida. Cuando ella dormía, Dios descansaba en ella. El Dios que nunca duerme ni se adormece, eligió experimentar el sueño como un feto humano. Y luego llegó la noche. Esa noche santa, en Belén, José y María habían viajado más de 150 kilómetros desde Nazaret, porque el emperador César Augusto había decretado un censo. María, embarazada de 9 meses, montada en un burro, atravesando caminos polvorientos y peligrosos, sintiendo las contracciones comenzar. Llegan a Belén y la ciudad está completamente llena. El censo había traído a miles de personas. Cada posada, cada casa de huéspedes, cada habitación disponible estaba ocupada. José, desesperado, buscando un lugar para su esposa que está a punto de dar a luz al Hijo de Dios, golpea puerta tras puerta. ¿Tienen espacio? ¿No? ¿Algún cuarto? No, mi esposa está en labor de parto. Lo siento, no hay lugar en la posada. Esas palabras resuenan a través de la historia. No había lugar para Dios en el mundo que Él mismo había creado. La humanidad estaba tan ocupada con sus propios asuntos, tan llena de sus propias prioridades, que cuando Dios vino a visitarnos, no teníamos ni siquiera una habitación libre para ofrecerle. Finalmente, alguien le señala una cueva, no un establo romántico como pintan en las tarjetas navideñas, una cueva de piedra fría, donde los animales se refugiaban al el olor a estiércol, la suciedad del piso, el sonido de animales moviéndose en la oscuridad. Y allí, en las condiciones más humildes imaginables, María entra en trabajo de parto, sin hospital, sin doctor, sin anestesia, sin las comodidades básicas que cualquier mujer merece al dar a luz. Solo José, un carpintero sin experiencia médica, tratando de ayudar mientras su esposa trae al mundo al Salvador de la humanidad. Y después de horas de labor, después del dolor, después del esfuerzo sobrehumano, se escucha el primer llanto, el llanto de un bebé. Pero no es un bebé cualquiera, es el llanto de Dios encarnado. Es el sonido del Todopoderoso anunciando su entrada al mundo, de la misma manera que entra cada ser humano pequeño, vulnerable, llorando. María toma al bebé en sus brazos, lo limpia, lo envuelve en pañales, que eran tiras de tela sencilla, probablemente lo único que tenían, y lo acuesta en un pesebre. ¿Saben qué es un pesebre, hermanos? Es un comedero de animales. Es el cajón de madera o piedra donde se pone el heno y el grano, para que coman los burros, las vacas, las ovejas. El creador del universo fue acostado en un comedero de animales, el Rey de Reyes en una caja de comida para bestias. Dios, quien merece el trono más alto, el palacio más glorioso, el honor más grande, acostado en paja, sucia, rodeado de animales. ¿Por qué? ¿Por qué Dios eligió entrar al mundo de esta manera tan humilde? Porque ese es el corazón del regalo de Navidad. Dios no vino a impresionarnos con su poder, vino a salvarnos con su amor. No vino a dominar, vino a servir. No vino a tomar. Juan, capítulo 3, versículo 16, el versículo más famoso de toda la Biblia. Y quiero que lo escuchen como si fuera la primera vez, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna.
a la palabra clave es dio, an Dios. Dio la Navidad es sobre Dios, dando, no pidiendo, no exigiendo, no condicionando, dando gratuitamente, generosamente, sacrificialmente. ¿Y qué dio? A su hijo, no un ángel, no un profeta, no un maestro religioso. Su hijo An, su único hijo, el hijo que había estado con él desde la eternidad pasada, el hijo a quien amaba con amor infinito. Ese hijo, Dios lo dio. ¿Y por qué lo dio? Para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. An ese es el propósito del regalo, an salvación, an rescate, an redención, an vida eterna. Hermanos, permanezcan conmigo hasta el final porque necesitan entender el costo completo de este regalo. No se vayan ahora. Lo que viene es la parte más importante de esta historia. Pero volvamos a esa noche en Belén mientras María y José están en la cueva, con el bebé recién nacido. Algo extraordinario está sucediendo en los campos cercanos. A solo unos kilómetros de distancia, hay pastores cuidando sus rebaños durante la noche. Estos no son pastores cualquiera. Son hombres rudos, probablemente sucios, definitivamente pobres. En la sociedad judía de ese tiempo, los pastores eran considerados de la clase más baja. Vivían en los campos, no podían observar todas las leyes ceremoniales de pureza. Su testimonio no valía en un tribunal. Eran marginados, despreciados, ignorados, y a esos hombres, Dios envió el primer anuncio del nacimiento de su hijo. De repente, en la oscuridad de la noche, aparece un ángel del Señor. La gloria de Dios resplandece alrededor de ellos, y los pastores están aterrorizados. ¿Quién no lo estaría? Un ser sobrenatural apareciendo de la nada, luz divina explotando en la oscuridad. Pero el ángel les dice: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, aunque os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Nuevas de gran gozo. El nacimiento de Jesús no es una tragedia, no es un evento sombrío, es buenas noticias, es motivo de gran gozo. El ángel está anunciando la noticia más feliz en la historia de la humanidad. Dios ha venido a salvarnos. Y luego sucede algo que me hace llorar cada vez que lo leo. Lucas capítulo 2, versículo 3. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales, alabando a Dios, y diciendo: Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Una multitud de ángeles, no un coro pequeño, no un grupo selecto, una multitud de las huestes celestiales. Estamos hablando de miles, quizás millones de ángeles apareciendo simultáneamente en el cielo nocturno sobre Belén, cantando con una fuerza y un volumen que debe haber sido absolutamente ensordecedor. ¿Por qué tanta celebración? ¿Por qué este despliegue masivo de alegría celestial? Porque el cielo entendía lo que estaba pasando. Los ángeles habían visto la gloria de Dios en el cielo desde su creación. Habían adorado al Hijo de Dios en su forma divina, y ahora lo veían naciendo como un bebé humano. Veían el amor incomprensible de Dios en acción. Veían el plan de redención que había sido diseñado antes de la fundación del mundo, finalmente comenzando a desarrollarse. Los ángeles no pueden ser salvos. Cuando los ángeles cayeron con Lucifer, no hubo redención disponible para ellos. Pero los humanos, a pesar de nuestra rebelión, a pesar de nuestro pecado, somos amados tanto por Dios que Él mismo vino a rescatarnos. Los ángeles estaban celebrando nuestra salvación, estaban gozándose porque el Hijo de Dios había dejado el cielo para salvar a la humanidad perdida. Primera de Pedro 1:12 dice que los ángeles desean mirar con atención estas cosas de nuestra salvación. Ellos no pueden experimentarla, pero la admiran con asombro. Imaginen la escena. Los pastores, hombres rudos acostumbrados a noches silenciosas, cuidando ovejas, de repente rodeados de millones de seres angelicales, cantando con una fuerza que hace temblar la tierra, la gloria de Dios iluminando todo el valle, como si fuera mediodía, el sonido de gloria a Dios en las alturas, resonando desde el cielo. Y luego, tan repentinamente como aparecieron, los ángeles desaparecen, el silencio regresa, la oscuridad vuelve, y los pastores se miran unos a otros con ojos como platos, tratando de procesar lo que acaban de presenciar. Y entonces uno de ellos dice: pasemos, pues, hasta Belén, y veamos esto que ha sucedido, y que el Señor nos ha manifestado. Ellos no dudan, no dicen: quizás fue una alucinación, o probablemente estábamos soñando. No se levantan inmediatamente y corren hacia Belén,
dejan sus ovejas, dejan todo, y corren a ver al Salvador. Y cuando llegan a la cueva, cuando entran y ven a María y José y al bebé acostado en el pesebre, exactamente como el ángel les había dicho. Lucas 2:17 nos dice, Aní al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño, los primeros evangelistas. Los primeros predicadores del Evangelio no fueron sacerdotes educados, no fueron fariseos religiosos, no fueron reyes poderosos. Fueron pastores pobres y despreciados que no podían quedarse callados sobre lo que habían visto y oído. Corrieron por toda Belén contándole a todo el que quisiera escuchar. Han visto lo que está en la cueva, es el Mesías, es el Salvador. Los ángeles nos lo dijeron, vengan a ver. Y el versículo 18 dice, y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Esa noche, Belén debe haber estado electrificada. La noticia corriendo de casa en casa, familias saliendo a mitad de la noche para ver al bebé. La pequeña villa transformada por el anuncio de que Dios mismo había nacido entre ellos. Pero aquí está lo que me parte el corazón, hermanos. La mayoría de ellos se maravillaron esa noche y luego volvieron a sus vidas normales. Se maravillaron, pero no adoraron. Se sorprendieron, pero no se arrepintieron. Escucharon la noticia más grande de la historia. Y luego, al nada, solo un pequeño grupo entendió realmente lo que estaba sucediendo. María, que guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón, San José, que protegía a su familia con devoción silenciosa. Los pastores, que volvieron glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto. Y luego, meses o hasta 2 años después, llegaron los magos del Oriente. Estos eran astrólogos persas, probablemente descendientes de aquellos que habían conocido a Daniel siglos antes cuando Israel estuvo en cautiverio en Babilonia. Habían estudiado las profecías judías, habían observado los cielos esperando la señal, y cuando vieron la estrella, supieron lo que significaba. Un rey había nacido en Israel, no un rey ordinario, el rey en el Mesías prometido. Así que emprendieron un viaje de más de 1000 kilómetros desde Persia hasta Jerusalén. Un viaje que les tomó meses, quizás hasta 2 años, atravesando desiertos, enfrentando peligros, gastando fortunas en provisiones y seguridad. Para adorar a un bebé que nunca habían visto, en un país que no era el suyo, porque las profecías les habían dicho que este era el Rey de Reyes. Cuando finalmente llegaron y encontraron a Jesús, ahora probablemente un niño pequeño de 1 o 2 años viviendo en una casa N o en la cueva. Eso fue solo la noche del nacimiento. Mateo 2:11 nos dice algo hermoso. Ahí al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose, lo adoraron postraron. Estos eran hombres de alta posición, consejeros de reyes en sabios respetados, y se tiraron al suelo, ante un niño pequeño, en una casa humilde, en un pueblo insignificante. ¿Por qué? Porque reconocieron quién era él realmente, y luego le presentaron sus regalos, oro, incienso y mirra. No eran regalos baratos, eran tesoros. El oro representaba su realeza, el incienso, su sacerdocio, la mirra, su sacrificio venidero. Pero más allá del simbolismo, estos regalos valían una fortuna. Los magos le dieron a Jesús lo más valioso que tenían. Viajaron miles de kilómetros, arriesgaron sus vidas, gastaron sus recursos. ¿Por qué? Porque entendieron el valor de quien estaban adorando. Esa es la respuesta correcta al regalo de Navidad, hermanos. No maravillarse y olvidar, no sorprenderse y seguir con la vida normal, sino POSTRARC y adoraran, reconocer quién es Jesús y darle todo en ahora. Necesito que entiendan algo crucial. El nacimiento de Jesús no fue el final del regalo, fue solo el principio en que Jesús creció. Lucas 2:52 nos dice que crecía en sabiduría y en estatura, y en gracia para con Dios y los hombres, en Dios encarnado, experimentando la infancia humana, aprendiendo a caminar, aprendiendo a hablar, aprendiendo a leer las escrituras en la sinagoga, aprendiendo el oficio de carpintero de su padre José. Durante aproximadamente 30 años, Jesús vivió una vida relativamente normal en Nazaret. Trabajó con sus manos, sudó bajo el sol, sintió hambre y sed, experimentó cansancio, conoció la pérdida cuando José murió, vivió como uno de nosotros. ¿Por qué? Hebreos 4:15 nos da la respuesta. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. En Jesús experimentó la vida humana completamente, con una excepción,
Nunca pecó. Enfrentó todas las tentaciones que enfrentamos nosotros. Sintió todas las luchas que sentimos, pero nunca cedió. Nunca falló. Permaneció perfecto. Y después de 30 años de preparación, comenzó su ministerio público. Durante 3 años predicó, enseñó, sanó, liberó, amó, demostró el poder de Dios, reveló el corazón del Padre, llamó a pecadores al arrepentimiento, confrontó la hipocresía religiosa, amó a los marginados, tocó a los intocables, dio esperanza a los desesperados. Pero todo ese ministerio, por maravilloso que fuera, no era el propósito final de su venida. El propósito final era la cruz. Isaías 53, escrito 700 años antes del nacimiento de Jesús, profetizó exactamente lo que sucedería. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. En Jesús no vino solo a enseñarnos, vino a morir por nosotros. El bebé en el pesebre estaba destinado para la cruz. Los brazos que María extendió para recibir al recién nacido serían eventualmente extendidos en un madero para salvarnos. La última semana de su vida, Jesús entró a Jerusalén sabiendo exactamente lo que le esperaba. Celebró la Pascua con sus discípulos. Fue traicionado por Judas. Fue arrestado en Getsemaní. Fue juzgado ilegalmente. Fue golpeado, escupido, burlado. Y luego fue llevado al Gólgota. Y allí, en ese monte horrible, fue clavado a una cruz romana. Clavos atravesando sus manos y sus pies. La cruz, levantada, su cuerpo colgando, luchando por cada respiración. El dolor insoportable, la humillación pública, la agonía durante 6 horas. Pero el dolor físico no era lo peor. Lo peor era lo que estaba sucediendo espiritualmente. Segunda Corintios 5:21 nos dice algo que debería hacernos caer de rodillas al que no conoció pecado. Por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. En la cruz, Dios el Padre tomó todos nuestros pecados, cada mentira, cada acto de orgullo, cada pensamiento impuro, cada palabra hiriente, cada rebelión, cada fala menos, y los puso sobre Jesús. Jesús, quien nunca había pecado, fue hecho pecado por nosotros. E imaginen lo que eso significa. El Padre, quien había amado al Hijo desde la eternidad, quien nunca había estado separado del Hijo ni por un momento, tuvo que apartar su rostro, porque no puede mirar el pecado. Y por primera vez, en toda la eternidad, hubo separación en la Trinidad. Por primera vez, el Hijo experimentó la ausencia del Padre, y desde la cruz, en agonía no solo física sino espiritual, Jesús clamó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él experimentó la separación de Dios que nosotros merecíamos. Él sufrió el infierno que nosotros deberíamos sufrir. Él pagó el precio que nosotros debíamos. ¿Por qué? Por amor. Solo por amor. Amor incomprensible. Amor sacrificial. Amor que no tiene sentido lógico humano. Romanos 5:8 dice: más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, no cuando éramos buenos, no cuando lo merecíamos, no cuando nos arrepentimos primero, siendo aún pecadores, cuando éramos sus enemigos, cuando lo ignorábamos o lo rechazábamos activamente. En ese momento, Cristo murió por nosotros. Y después de 6 horas de agonía, después de que todo se había cumplido, Jesús inclinó su cabeza y dijo: han consumado esan, y entregó su espíritu. El Hijo de Dios murió. El cielo se oscureció. La tierra tembló. El velo del templo se rasgó de arriba a abajo. La creación misma gimió al ver a su Creador morir. Bajaron su cuerpo de la cruz, lo envolvieron en lienzos, lo pusieron en un sepulcro prestado. Rodaron una piedra grande sobre la entrada. Y sus discípulos, destrozados, desesperados, sin esperanza, se fueron pensando que todo había terminado. Pero, hermanos, esa no es el final de la historia, porque 3 días después, temprano en la mañana del domingo, María Magdalena fue al sepulcro y lo encontró vacío. La piedra había sido movida. Los lienzos estaban allí, pero el cuerpo había desaparecido. Y entonces Jesús comenzó a aparecer. A María primero, luego a los discípulos, luego a más de 500 personas a la vez, durante 40 días después de su resurrección. Jesús se apareció repetidamente, demostrando que realmente había vencido la muerte. La tumba no pudo retenerlo. La muerte no tuvo poder sobre él.
el infierno fue derrotado, Satanás fue vencido, y el camino a la reconciliación con Dios fue abierto para siempre. Primera de Corintios 15, 3-4, resume el Evangelio perfectamente, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día. Conforme a las Escrituras él murió, fue sepultado, resucitó. Esas tres verdades cambian todo, y ahora, hermanos y hermanas, volvamos a donde comenzamos, en el regalo de Navidad. El mayor regalo que jamás se haya dado. Dios se hizo bebé no solo para vivir entre nosotros, se hizo bebé para crecer y eventualmente morir por nosotros. El pesebre apuntaba a la cruz. El nacimiento fue el primer paso hacia el sacrificio. Y todo esto, todo, fue un regalo. No lo ganamos, no lo merecimos, no lo pedimos. Dios simplemente lo dio porque nos ama. Efesios 2, 8-9. Lo dice claramente en por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloría. Es un don, un regalo gratis sin condiciones, sin requisitos previos, sin lista de buenas obras necesarias, simplemente han dado, y que se requiere de nosotros, una sola cosa: fe, creer, recibir el regalo, aceptar lo que Dios ha hecho. Juan 1:12 dice: más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, recibir. Eso es todo. Como cuando recibes un regalo en Navidad, no lo ganas, no trabajas por él, no lo mereces, simplemente extiendes tus manos y lo recibes con gratitud. Dejen un comentario ahora diciéndome: ¿han recibido ya el regalo de la salvación? Porque si no lo han hecho, hoy es el día. Hermanos, este es el verdadero significado de la Navidad. No es sobre qué regalos van a comprar o recibir. No es sobre decoraciones, o cenas, o reuniones familiares, por hermosas que sean esas cosas. La Navidad es sobre el hecho de que Dios, en su amor infinito, vio nuestra condición perdida, vio que estábamos separados de Él por nuestro pecado, vio que no podíamos salvarnos a nosotros mismos por más que lo intentáramos, y decidió hacerse uno de nosotros para salvarnos. Se hizo bebé para poder morir, murió para poder resucitar, resucitó para darnos vida eterna, y todo esto lo hizo como un regalo gratuito, motivado únicamente por amor. Ese es el Evangelio. Esas son las buenas noticias. Ese es el mensaje de Navidad que el mundo necesita desesperadamente escuchar. Y la pregunta que cada uno de ustedes debe responder esta noche es: ¿qué van a hacer con este regalo? Pueden rechazarlo. Muchos lo hacen. Pueden ignorarlo. Muchos lo hacen. Pueden posponerlo, pensando que lo recibirán algún día. Muchos lo hacen, y ese algún día nunca llega. O pueden hacer lo que hicieron los pastores: correr hacia él. Pueden hacer lo que hicieron los magos: postrarse y adorar. Pueden extender sus manos, abrir su corazón y decir: Jesús, recibo tu regalo. Creo que moriste por mí. Creo que resucitaste. Te acepto como mi Salvador y mi Señor. Esa simple oración, hecha con fe genuina, cambia todo. En ese momento, todos sus pecados son perdonados. En ese momento, son adoptados como hijos de Dios. En ese momento, reciben vida eterna. En ese momento, el Espíritu Santo viene a vivir dentro de ustedes. En ese momento, pasan de muerte a vida, de oscuridad a luz, de perdición a salvación. No es complicado. No requiere años de estudio teológico. No requiere que primero arreglen su vida. No requiere que dejen de pecar por su propia fuerza. Simplemente requiere fe, creer y recibir. Y una vez que han recibido el regalo, su vida nunca volverá a ser la misma. Porque cuando Jesús entra a su corazón, Él comienza a transformarlos desde adentro hacia afuera. Los pecados que antes los esclavizaban pierden su poder. Los temores que antes los paralizaban son reemplazados por paz. La culpa que antes los atormentaba es borrada. La desesperanza que antes los ahogaba es reemplazada por esperanza eterna. No es que de repente se vuelven perfectos. Todavía luchan, todavía fallan a veces, pero ahora tienen al Espíritu Santo dentro de ustedes, ayudándolos, guiándolos, fortaleciéndolos. Ahora tienen un Padre Celestial que los ama incondicionalmente. Ahora tienen un Salvador que intercede por ustedes constantemente. Y más que todo, ahora tienen una esperanza que nada ni nadie puede quitarles. La esperanza de la vida eterna. La esperanza de que cuando mueran,
no van al juicio, van a la presencia de Dios, la esperanza de que un día este cuerpo mortal se vestirá de inmortalidad, la esperanza de que verán a Jesús cara a cara, la esperanza de que pasarán la eternidad en la presencia del Dios que los amó tanto, que dio su vida por ustedes. Compartan este video ahora. Suscríbanse para más mensajes que revelan el verdadero evangelio. Porque hay personas en su vida que necesitan escuchar este mensaje. Hay personas que celebran la Navidad año tras año sin nunca entender su verdadero significado. Hay personas que compran regalos y decoran árboles y cantan villancicos sin darse cuenta de que están pasando por alto el único regalo que realmente importa. Hermanos y hermanas, la Navidad no es solo una fecha en el calendario. Es el momento en que el cielo tocó la tierra. Es el punto en la historia donde Dios dijo: los amo tanto que voy a hacer lo que sea necesario para salvarlos. Incluso si eso significa dejar mi trono de gloria y nacer en un pesebre, crecer como uno de ustedes y morir la muerte más horrible para pagar por sus pecados. Ese es el amor de Dios. Ese es el corazón de la Navidad. Ese es el mayor regalo que jamás se haya dado. Y ese regalo tiene un nombre en Jesús. No rechacen este regalo. No lo ignoren. No lo pospongan. Recíbanlo hoy, ahora, en este momento. Si nunca han entregado su vida a Cristo, oren conmigo ahora mismo. Padre Celestial, vengo ante ti reconociendo que soy pecador. He fallado, he hecho cosas malas. Me he alejado de ti. Pero creo que enviaste a tu Hijo Jesús a morir por mí. Creo que Él pagó el precio de mis pecados en la cruz. Creo que resucitó al tercer día. Y ahora, en este momento, recibo tu regalo. Acepto a Jesús como mi Salvador y mi Señor. Perdona mis pecados. Dam vida eterna. Hasten tu Hijo. Transforma mi corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Si hicieron esa oración con sinceridad, algo increíble acaba de suceder. Los ángeles en el cielo están celebrando. Su nombre fue escrito en el libro de la vida en el Espíritu Santo. Acaba de entrar en su corazón. Ya no están condenados. Ya no están separados de Dios. Ya no están solos. Ahora son hijos de Dios. Ahora tienen vida eterna. Ahora tienen esperanza. Ahora tienen propósito. Ahora tienen todo en Cristo. Que Dios los bendiga en esta Navidad. No con regalos materiales que se desvanecen, sino con el conocimiento profundo de cuánto los ama, con la paz que sobrepasa todo entendimiento, con la alegría que viene de conocer a Cristo, con la esperanza que nunca decepciona. La Navidad es sobre el mayor regalo, y ese regalo está disponible para todos, para los ricos y los pobres, para los religiosos y los alejados, para los viejos y los jóvenes, para los que han vivido vidas perfectas y para los que han vivido vidas destrozadas, para todos, porque Dios amó al mundo y dio a su Hijo para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el mensaje de Navidad. Ese es el Evangelio. Esas son las mejores noticias que jamás escucharán. Reciban el regalo, acepten al Salvador, entreguen su vida a Jesús y experimenten el amor más grande, el gozo más profundo y la esperanza más segura que jamás conocerán. ¡Feliz Navidad! Hermanos, no porque haya nieve o luces o regalos bajo el árbol, sino porque hace más de 2000 años, en una pequeña villa llamada Belén, en las circunstancias más humildes, Dios se hizo hombre y comenzó el proceso de nuestra salvación. Gloria a Dios en las alturas, guay en la tierra. Paz a los hombres de buena voluntad. El regalo ha sido dado. El regalo está disponible. El regalo es para ti. Recíbelo hoy. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.